Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes, jueves y sábados, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina, gloria al Señor, meditando cada día, sí, la palabra del Señor y, por supuesto, adorándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria. Así que vamos a ver de qué nos habla el capítulo 17 y comienza así. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces aquí podemos ver ya en el capítulo 17, versículo 1, que el ángel le muestra así al apóstol Juan la condición, ¿sí?, de este espíritu, ¿sí?, de este sistema de la gran ramera. Vamos a ver quién es la gran ramera, ¿sí? Entonces acá podemos ver que dice la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y esto sí que nos habla de las muchas aguas. Sabemos que es multitudes de gente. ¿Por qué? Porque la Biblia mismo nos revela esto. En el versículo 15 del mismo capítulo dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces el mismo libro nos habla y el mismo libro nos responde estas aguas, ha visto Juan, mejor dicho, que se sienta sobre las muchas aguas, tipifica pueblo, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces es un sistema que está en todo su contexto, sí, de lo que tiene que ver con lo espiritual. Muy bien, y por supuesto esto es una novia falsa, ¿verdad? Porque en todo el libro de Apocalipsis hemos visto y estamos viendo que hay una novia, ¿verdad? Una novia verdadera que se prepara para esperar al novio, pero también hay una novia falsa que persigue, ¿sí?, en los últimos tiempos con más énfasis a la novia verdadera, ¿sí? Entonces esto hay que ver y tener bien claro este punto porque es muy interesante lo que viene sucediendo en este libro, en este libro de la profecía. Entonces dice, el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces este espíritu, sí, es un espíritu de fornicación. Estas naciones están fuera de control y no quieren sujetarse a las ordenanzas divinas. Entonces dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ¿sí?, porque han hecho alianza con esta gran ramera, ¿sí?, han usado a este sistema para poder llevar adelante sus fechorías y todas sus trampas, ¿verdad? Porque no están sujetos a la ordenanza, las ordenanzas divinas del Padre. En 1 Corintios 10, del 20 al 21, dice así. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces aquí el apóstol está haciendo, ¿sí?, énfasis en 2 principios, ¿sí?, o en 2 situaciones. La copa de los demonios y la mesa de los demonios. La copa de Dios y la mesa de Dios. Entonces está dividiendo, ¿sí?, completamente 2 sistemas, ¿sí? 2 grupos, ¿sí? 2 grupos de personas, ¿sí? Las que adoran a los demonios y sacrifican a los demonios y los que adoran a Dios y sacrifican a Dios. En aquel tiempo, en el tiempo de la iglesia primitiva, esto era demasiado evidente, ¿sí? No obstante, hoy también es así. Había este grupo, ¿sí?, donde sacrificaban a los demonios, donde se juntaban, ¿sí?, personas a adorar a los demonios, haciendo fornicación, matando bebés porque sacrificaban a Moloch, ¿sí?, inclusive muchos antes de lo que es la venida del Señor, por supuesto. Y también en esos tiempos, porque siempre sucedió, sí, estas cosas. Pero vamos a ver eso más adelante un poquito.
Entonces, aquí podemos ver que dice, en el versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Pero también tenemos que entender que aquí la palabra Señor, ¿sí?, es Adonai, porque cuando la palabra se refiere a Señor, ¿sí?, hablando de Dios, se refiere a Adonai, pero cuando se refiere a Señor hablando de los demonios, se refiere a Baal, ¿sí?, que significa poseedor o amo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver en Deuteronomio, porque también nos habla, por supuesto en la Torá nos habla todo el tiempo de esto, porque eran una de las prácticas más comunes en ese tiempo, y era la lucha del pueblo de Dios sobre estos asuntos, ¿sí? En Deuteronomio 32, 17 al 22 dice así. 32, 17 al 22 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿A qué se refiere cuando nos habla de nuestros padres? Se refiere justamente a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob, sí, en la fe, por supuesto, que habla las Escrituras. El versículo 18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Yahweh y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron, a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido con mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Entonces aquí se refiere justamente al pueblo de Israel que había adorado, ¿sí? Se había inclinado a la adoración de estos dioses. Pero hoy no es muy diferente, porque desde que vino Yeshua, y más bien desde que nos apartaron, ¿sí?, de la fe original, ¿sí?, que era la fe en Yeshua, porque él predicó la Torá. Yeshua nunca predicó el sistema del cristianismo, ¿sí?, donde se guarda Navidad, donde se guarda domingo, donde se come cualquier cosa y no toman en cuenta lo que es las comidas. Nunca predicó eso, jamás. La Biblia nos enseña. Entonces, podemos ver que hoy no es diferente, porque la mezcla de las adoraciones está como estaba en aquel tiempo. Quizás de repente uno no pone un ídolo en su casa, como ponían, por ejemplo, el padre de Gedeón, ¿sí?, que tenía un monumento para Baal y también adoraba a Yahweh, ¿sí? Pero ¿cómo adoramos nosotros en este tiempo? No es muy diferente, porque llegan las fiestas del sistema y estamos ahí metidos en esa fiesta. Llega el día del sistema y estamos en ese día, sabiendo y entendiendo, según la historia, ¿sí?, que nos han apartado de nuestra fe original, ¿sí?, y nos han prohibido realmente el estudio de la Torá, porque recordemos que cuando Antíoco Epifanio profana el templo, ¿sí?, dice la historia, ¿sí?, que él había sacrificado cerdos encima de los libros de la Torá, ¿sí?, profanando los libros del Señor y prohibiendo que el pueblo de Dios pudiera buscar, adorar y servir a Dios. De esta manera viene Macabeo, su padre y los que estaban con él, y vence a los griegos, ¿sí?, en aquel tiempo, y de ahí es que justamente festejamos la fiesta de Hanukkah, ¿sí?, de la rededicación del templo, sabiendo y entendiendo que en Juan 10 nos habla que nuestro Señor estuvo en la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, y por supuesto que Él será nuestro gran libertador, ¿sí?, y nos dedicará para siempre cuando seamos transformados para siempre. Entonces, todo esto tiene un contexto histórico y profético, por eso es que lo hacemos, ¿sí?, en la fiesta de Hanukkah,
si bien no es una fiesta determinada en el libro o mandada, ¿sí? Escrita como mandamiento en el libro de Levíticos, Levíticos 23, donde están todas las fiestas, es una fiesta, sí, que nuestro Señor estuvo y Él justamente hizo milagros, sanó a los ciegos en ese tiempo, entendiendo y dándonos a entender a nosotros que Él es el que trae la luz al mundo, ¿sí? Él es el que trae la luz al mundo, como sanó al ciego en Hanukkah, unos días antes de Hanukkah. Entonces, este Baal, ¿sí?, que estamos leyendo aquí en Deuteronomio 32, 17 al 22, este Baal prometía fertilidad, fruto abundante, aumento de la producción de grano y la prosperidad, ¿sí? Entonces, este tema de la prosperidad es un tema que hoy en día hay que tener realmente mucho cuidado porque la mayoría de las iglesias, de las congregaciones, están hablando de este tema de la prosperidad y todo es prosperidad. No importa lo que hagas de tu vida porque Dios te va a prosperar y todo es prosperidad y trae plata porque Dios te va a dar prosperidad. Y están en este tema, ¿verdad?, de la prosperidad. Y es realmente un peligro porque es donde se mueve este espíritu, ¿sí?, que es Baal. No obstante, Dios nos quiere prosperar, por supuesto, pero la prosperidad de Dios, así como dice la palabra, la que enriquece y no añade tristeza, también es aquella que permite que nuestra alma primero sea edificado y luego realmente viene la prosperidad, porque dijo el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. O sea, es necesario que cuando nosotros prosperamos el alma con respecto a la Torah y guardamos las instrucciones y los mandamientos de Dios, realmente va a venir la prosperidad, pero esa prosperidad de Dios que nos va a tener por encima de todos, como dice su palabra y como Él nos ha prometido. Entonces, este Dios Baal es el que hace que nos olvidemos de el Dios de nuestros padres, ¿sí?, del Dios aquel que nos sacó de Egipto, nosotros, tipificando lo que es el mundo, ¿verdad? En Jueces 3, 7, 8 dice así. Dice, el 7 y el 8 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh y olvidaron a Yahweh su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. O sea, acá podemos ver nuevamente, bueno, el libro de Jueces es un libro que nos habla todo el tiempo, ¿sí?, cómo el pueblo de Israel iba, pecaba, se volvía al Señor, iba, pecaba, se volvía al Señor, porque desde un principio sabemos que Dios es amor. Dios no es diferente hoy, porque muchos tienen este entendimiento o esta idea, ¿verdad?, que el Dios del Antiguo Testamento, para que me entiendas, porque no es Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Esto no es así, bajo ninguna circunstancia. Dios es el mismo, dice la palabra, ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Él permanece por siempre y para siempre. Entonces, Él, cuando el pueblo de Israel pecaba y se volvía, Él le levantaba un juez y los libraba. Entonces, si Él era un Dios malo, ¿sí?, realmente los mataba a todos y se terminaba la historia, ¿sí? Pero Él les daba una segunda oportunidad y levantaba un príncipe, un juez, ¿sí? Y ellos volvían y hacían lo recto, pero luego pasaban los años y nuevamente se descarriaban e iban y adoraban a Baal, adoraban a Cera, adoraban a todas estas imágenes que ofendían de tal manera al Señor porque Él no les sacó de Egipto para que ellos vivieran de esa manera. Entonces, lo mismo sucede hoy, no es diferente. Cada vez que medito todo esto, puedo pensar en el presente y es lo mismo porque muchas veces estamos así. Venimos al Padre, estamos bien y de repente se nos ocurre irnos un tiempo, ¿sí? Y bueno, cuando queremos volver, volvemos porque Dios es bueno.
Esto también trae consecuencias terribles en la persona, de una manera espiritual y, por supuesto, también de una manera natural. En Jeremías 23, 27 dice así: no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Entonces, ¿quién es el profeta? El profeta desde la antigüedad hasta el día de hoy, ¿sí? Aunque algunos digan que no hay profeta, que los profetas fueron hasta Juan, sin entender el contexto de lo que vienen diciendo las escrituras, porque sí, los profetas fueron hasta Juan con respecto a lo que venía luego de Yeshua, ¿sí? Pero nosotros ahora en Yeshua dice la palabra, en Apocalipsis, que tenemos el testimonio de Yeshua, que es el espíritu de la profecía. Entonces ahora todos somos profetas. ¿Pero para qué somos profetas? Para hablar la verdad de Dios. Entonces el Señor estaba indignado desde aquellos tiempos con los profetas que hablaban mentira, que no hablaban la Torá. ¿Y cuántos profetas hay hoy en día que no hablan la Torá? No hablan las palabras verdaderas de Dios y están enseñando sueños ilusorios, mentiras al pueblo de Dios. Dios está contra esos profetas, dice la palabra del Señor. Vamos a seguir en el libro que estamos meditando. El versículo 3 del capítulo 17 dice así: Él me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces el desierto siempre tiene que ver con aquellos que dependen exclusivamente de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra nos dice en Apocalipsis 12, 13, 14, dice así: por lo cual alegraos, cielos, y a los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y mitad de tiempo. Bueno, esto ya hablamos, pero nos habla justamente de esta situación, sí, del desierto, donde Dios va a sustentar a sus hijos. En el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, ¿contra quién fue a hacer guerra? No contra un sistema religioso, no, porque el sistema religioso del cristianismo, para que me entienda evangélico, no va a ser un problema para en ese tiempo, ¿sí? Porque se van a someter de tal manera a ponerse la marca de la bestia o hacer lo que la bestia dice, porque ya están en el sistema. Entonces nosotros fuimos llamados en este tiempo a salir de Babilonia, y es lo que ahora justamente estamos entrando en el capítulo 17 a estudiar esto, que el Señor dice: sal de ahí, pueblo mío, ¿sí? Entonces, ¿qué es salir de Babilonia? Salir de todas las costumbres, ¿sí? De nuestros padres, de los que nos engendraron, me refiero, ¿sí? De nuestras familias. Entonces dice: contra esto fue Satanás, hacer la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, no contra los que hacen como les parece, ¿sí? Que adoran al becerro y también adoran a Yahweh. Que es tiempo de festividad de Baal, por ejemplo, como el carnaval, ¿sí?
y ellos están ahí adorando a Baal. Y es tiempo de ir a adorar a Dios y están adorando a Dios. Entonces hay una mezcla total que Dios no está de acuerdo y nunca, jamás estuvo de acuerdo. En Isaías 1, vamos a ver Isaías 1, 18. Dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si estamos justamente viendo, porque este demonio, sí, de la gran ramera, sí, dice en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer escarlata sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Entonces, esta bestia escarlata, sí, nos habla también para entender, sí, que tiene que ver con el color rojo, sí. Entonces dice que tiene 7 cabezas, sí, 7 cabezas y 7 cuernos. Entonces, esto ya en los otros capítulos que estuvimos meditando, hemos visto ya que estas 7 cabezas tienen que ver con 7 imperios, ¿sí? Vimos el imperio primero de Egipto, luego de Asiria, luego Babilonia, luego Medo-Persa, luego los griegos, romanos y, por supuesto, el último y gran imperio que será el nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en Egipto, cuando se levantaron, ¿sí? El rey contra los niños, ¿sí? Y no solamente los niños, sino que los varones, ¿sí? No los niños, varón y mujer, sino que los varones que nacían. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere cortar, ¿sí? La descendencia de los hijos de Dios. Luego Asiria, cuando va cautivo el reino del norte, Babilonia, que va cautivo el reino del sur, y luego Medo-Persa, cuando sucede toda esta situación con la reina, ¿sí? La reina Esther, que estuvo en Persa, ¿sí? Que libró a los hijos de Dios. Todo este imperio se levantó contra también el pueblo de Dios. Luego los griegos, que fue el tiempo de Hanukkah, donde Macabeo y los suyos libraron al templo y al pueblo de Dios para poder servir. Roma, sí, cuando gobernó sobre Jerusalén, sí, y tomó también un cierto tiempo al templo, y después, en este último tiempo, que será el nuevo orden mundial. Entonces, de esto nos está hablando el versículo 3, que dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 4 dice así, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, es interesante porque cómo esta mujer estaba vestida es algo muy llamativo, ¿sí? Porque en realidad a nosotros los seres humanos nos entra mucho por los ojos las cosas, ¿sí? Y esto no es diferente porque estaba vestida de púrpura escarlata, ¿sí? Justamente el púrpura está relacionado con la realeza, ¿verdad? Y este imperio representa justamente a la realeza. Entonces está adornada de oro, piedras preciosas, perlas, o sea, estaba realmente de una forma algo muy llamativo, ¿verdad? Entonces, la copa que tiene con lo que para beber, ¿sí? Justamente dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, así como las escrituras nos hablan que nuestras oraciones están delante del Señor, esto es muy interesante, ¿sí? Porque nos habla las escrituras que nuestras oraciones están en las copas de los santos, ¿sí? Y están delante del Señor. O sea,
Cada oración que hacemos delante de la presencia del Padre, tirada así como que nadie le da importancia, no, Dios los tiene, dice, en unas copas, ¿sí? Y aquí podemos ver que esta gran ramera, ¿sí? Esta mujer, tiene copas también. Oiga, qué interesante, porque todo lo que tiene Dios, Satanás tiene. Dios ha hecho sus fiestas, el enemigo ha hecho sus fiestas. Dios ha hecho su día de descanso, el enemigo ha hecho su día de descanso. Dios tiene una marca, el enemigo tiene una marca. Dios tiene sus comidas especiales, porque somos apartados en santidad, el enemigo también tiene. Dios tiene las copas de las oraciones, el enemigo también tiene las copas, pero de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación, dice la palabra. Entonces, esto realmente parece hermoso, pero está lleno de abominación. En Deuteronomio 7, vamos nuevamente al libro de la Torá, porque vamos a conectar todo el tiempo con este libro, ¿sí? Deuteronomio 7, 25, 26 dice así: las esculturas de sus dioses quemarán en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Entonces aquí hay un mandamiento muy importante, pero el hecho de que no hemos considerado la Torá, que no hemos guardado la Torá, que nos han apartado de la Torá o los mandamientos de Dios, porque de repente te digo Torá y decís, ¿qué es Torá? Son los 5 primeros libros de la Biblia, sí, llamado Pentateuco para el sistema religioso, ¿sí? Entonces son los mandamientos de Dios. Entonces dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, ¿sí? No codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlos para ti. ¿Por qué? Porque así como hacían antes, hoy en día también se hace lo mismo. Entonces, hacen un ídolo, lo visten y lo ponen cadenitas de oro, lo ponen vestimenta con hilos de oro, ¿sí? Esto fue siempre. Entonces dice el Señor, eso no vas a hacer tú. No vas a agarrar, sino vas a codiciar la plata ni el oro que tienen sus ídolos, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Dios, ¿sí? No vas a hacer eso porque es abominable. Y esta palabra abominable, ¿sí? En hebreo es la palabra toeva, ¿sí? Que significa detestable. Sí, entonces es una cosa detestable, es una cosa insoportable, es una cosa que produce náusea, ¿sí? Detestable. Y no traerás cosa abominable, cosa detestable, ¿sí? A su casa, para que no seas anatema, ¿sí? Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, ¿sí? No pertenece al Padre todas esas cosas. En Deuteronomio 12:31, Deuteronomio 12:31 al 32 dice así: no harás así a Yahweh tu Dios, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Entonces, dice, él cuenta, ¿verdad?, la historia de estas deidades que cuando sacrificaban a los ídolos, ¿sí? Sus niños tocaban tan fuerte y gritaban tan fuerte, tocaban tan fuerte los tambores para que no, para de esa manera no escuchar el llanto de los bebés, porque quemaban, ¿sí?, a sus bebés para Moló en el fuego. Entonces, todo esto realmente es terrible, terrible, delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor dice, tú no vas a hacer esto porque te vas a corromper. Y estamos meditando el libro de Apocalipsis en el versículo 5, estamos, sí, dice así el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, realmente es un sistema tremendo, ¿verdad?, que ha perseguido por siglos desde Nimrod, porque donde tiene su origen Babilonia, justamente en Babel, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Nimrod? Querían construir la torre, ¿sí?, para llegar al cielo y ser semejante a Dios. Entonces, esto de ahí nace, ¿sí?, este sistema de Babilonia, ¿sí?
Ya cuando que uno quiere reemplazar a Dios, ya pasa a ser enemigo de Dios, ¿verdad? Y Babilonia representa justamente esto, ¿verdad? El exilio, ¿sí? Porque justamente donde fueron exiliados nuestros hermanos, justamente en Babilonia. Jeremías 19, Jeremías 19, 2 al 4 dice así. Dice, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que te hablaré. Entonces, este valle que ya estuvimos hablando, ¿sí? Cuando hablamos del Armagedón, ya estuvimos hablando del valle de Hinnom, ¿sí? Justamente es que estuvimos hablando esto de Har Megiddo, ¿verdad? Que está cerca de la puerta del Muladar, ¿sí? Cuando Nehemías fue a construir las murallas de Jerusalén, estuvo, ¿sí? Dice la palabra que pasó por estos lugares. Y, y este valle, ¿sí? Está muy cerca de Jerusalén. Entonces dice el Señor, hablando por boca de Jeremías, dice, sal al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. ¿Para qué Dios nos levanta a nosotros como su siervo, como sus hijos? ¿Sí? Para que proclamemos su verdad, su palabra. Entonces dirás, pues, oíd palabra de Yahweh, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. ¿Qué sucedía en este valle? Era justamente la adoración a Moloch, donde se sacrificaban los bebés, ¿sí? Que ya te vengo contando desde el principio, que tocaban de tal manera, dice, los tambores, y las madres gritaban, ¿sí? Todos, para no escuchar el llanto de los bebés, ¿sí? Entonces, eh, este sistema que hoy vivimos tiene su valle de Hinnom, ¿sí? Porque realmente desde 1970 que se legaliza el aborto, han muerto miles y miles y miles de niños en este valle, entendiéndolo de manera espiritual, ¿verdad? Entonces el Señor dice en su palabra, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jamás el Padre tuvo este pensamiento para sus hijos, que quemen a su descendencia, que sacrifiquen a sus hijos. Absolutamente. Nunca el Padre nos ha mandado tal cosa. Aquí podemos ver que hay tres dioses, ¿sí? Que trabajan junto, que es Baal, Istar y Moloch, ¿sí? Es la trinidad pagana, por decirlo así. En el versículo 6 y 7, del 6 al 8, dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos, ¿sí? Los imperios y los reyes. 7 cabezas habla de imperios, 7 cuernos habla de reyes. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, la palabra es muy clara en esto, ¿sí? Que hay un grupo muy importante que están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo.
pero que hay un grupo que no está escrito desde la fundación del mundo. Entonces dice que el ángel le da la comprensión de la visión a Juan, ¿sí? Entonces dice que esta gran ramera era, no es y será, y que subió del abismo. Vamos a ver qué nos dice con respecto a esto. Judas, el libro de Judas, ahí apenas unos libros antes, uno, ¿sí? Uno antes de Apocalipsis dice así, Judas 1, 6, 7. Y a los ángeles que no guardan su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, está escrito, ¿sí?, que hay una condenación y hay un juicio del gran día, ¿sí? Aunque muchos nieguen este juicio, lo habrá, y las escrituras nos dicen. Entonces, esta bestia, ¿sí?, que has visto, dice, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver esta bestia. Entonces, podemos ver que todo este sistema que se levanta, que tiene que ver con el nuevo orden mundial, ¿verdad? Porque es el último gran imperio que se levanta contra el pueblo de Dios, ¿sí? Cómo se levantó Egipto, ya hemos visto, ¿sí? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, griego, Roma, todo esto que sucedió, ¿sí? Vendrá un nuevo reino, ¿sí? Pero este será con algo más potenciado de todos los anteriores, o sea, será terrible, porque lo que sucederá, dice la palabra, que no sucedió nunca jamás desde que hubo hombre en la tierra. Será terrible, ¿sí? No obstante, los que tengan la marca de Dios en la frente y en la mano derecha, ¿por qué tendrán esa marca? Por guardar la Torá. Por eso es que el Señor, me refiero a que los que tienen esta marca no van a ser atormentados, ¿sí?, en este tiempo. Justamente, ¿por qué hablo de esto? Porque la palabra nos enseña que la marca de Dios en la frente y en la mano derecha tiene que ver con la fiesta, principalmente la fiesta de Pesaj, que es nuestra fiesta. ¿Por qué nos han prohibido de guardar como pueblo de Dios la Torah y nos han enseñado otro sistema de religión y de fe? Porque justamente el enemigo sabe, ¿sí? Y hay una palabra profética de Daniel 7:25 que nos habla de esto, ¿sí?, que el enemigo iba a venir y que nos iba a sacar por tiempo, medio tiempo y mitad de tiempo la ley, y que iba a cambiar los tiempos, y de hecho sucedió. Entonces, esto todo que irá a suceder tiene una victoria sobre los hijos de Dios, porque dice que esta bestia, dice, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Entonces, nosotros tenemos una promesa que ciertamente seremos librados, ¿sí? Y que el Señor, cuando venga, ¿sí?, traerá la gran victoria sobre sus hijos. Segunda de Pedro. Por eso debemos creer y tener fe, ¿sí? Porque la palabra justamente dice que la fe es realmente de locos. Nuestra fe es una fe de loco, porque para el que no cree, dice las Escrituras, esto es locura. Por supuesto, porque no cree. Porque solamente la fe en Dios nos puede dar la certeza y la seguridad, ¿sí?, de que estamos esperando y que Él va a venir a buscar a su pueblo. Segunda de Pedro 2. Dice así, 4:6.
4 al 6 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a pasiones de oscuridad, a prisiones, perdón, de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Entonces, las escrituras, me parece muy interesante cómo las escrituras en todo tiempo están diciendo, Dios no ha perdonado en la antigüedad a esto, a esto. ¿Ustedes creen que le va a perdonar? No sean soberbios con el pueblo de Dios, porque si Dios nos perdonó a las ramas naturales, a ustedes tampoco los va a perdonar, dice la palabra. Entonces, bueno, muchos dicen, Yeshua vino, o Jesús, para que me entiendas, vino, sí, murió, resucitó, y ya está todo hecho, está todo bien. ¿En serio? ¿En serio que está todo hecho, está todo bien? Si no guardamos las instrucciones de Dios, si no nos sometemos a la santidad de Dios, pero no santidad externa, me refiero a la santidad del corazón, ¿sí? De guardar sus instrucciones, de guardar sus mandamientos, de vivir como a Él le agrada. Entonces, el Señor está diciendo, y esto no está en el antiguo pacto, está en el nuevo pacto, ¿sí? Dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, si Dios no perdonó al pueblo antiguo, ¿sí? Sino que libró solamente a Noé, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vivieron contra naturaleza y vivieron contra la verdad de Dios. Entonces, ¿qué nos hace creer a nosotros que haciendo lo que hacemos y viviendo como queremos, sin respetar las instrucciones de Dios, vamos a pasar de largo? ¿Quién nos hizo creer eso? Entonces, es tiempo de volvernos, por eso dice, y vamos a llegar a este capítulo donde el Señor dice, sal de ahí, a este versículo, sal de ahí, pueblo mío, sal de Babilonia, sal de ahí. Siempre el Padre viene diciendo a su pueblo, sal de ahí, sal de Baal, sal de Astarot, sal de Acera, sal de Moloch, sal de eso, porque no es mi diseño que estés ahí, nunca fue mi intención que estés en ese sistema. Lucas 8:30 dice así, 30 al 31 dice así. Y le preguntó Yeshua diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y acá podemos ver justamente esta palabra abismo, ¿sí? Que es la palabra tartarus, ¿sí? Que ya habíamos estudiado en otra oportunidad. Entonces, el capítulo 9 de Apocalipsis, 9:11 dice así, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Sí? Estamos viendo justamente esto que dice de la gran ramera, ¿sí? Que dice, está para subir del abismo, ¿sí? Tiene que ver justamente con esto, ¿sí? En el versículo 9, a ver, vamos al versículo 9, capítulo 9, versículo 11, ¿sí? Cuyo nombre en hebreo es Abadón, ¿sí? Este es justamente el abismo. Del 9 al 11 del capítulo 17 dice así, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Muy bien. Así como vimos, sí, de los imperios anteriores, sí que se han levantado contra el pueblo de Dios, también podemos ver aquí, sí, estos, dice, los siete montes, sí, son 7 reyes, perdón, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Entonces tenemos que pararnos en el tiempo de Juan para poder entender esta
lo que nos está hablando el libro de Apocalipsis, ¿sí? Que nos está hablando de cosas que fueron, cosas que son y cosas que serán en el tiempo de Juan, ¿verdad? Esto no es de ahora, ¿sí? Esto le hablaba Juan en el tiempo de Juan. Entonces podemos ver que está hablando de los montes, ¿sí? De este imperio de la bestia, tiene que ver con un movimiento anticristo, ¿sí? Entonces podemos ver que el primer anticristo, según las escrituras, fue Nimrod, ¿verdad? El primer anticristo, sí, que se levantó contra Dios para destruir todo aquello que tenía la identidad de Dios. Después tenemos el otro anticristo que fue Faraón, sí, que vino a matar a la descendencia de los hijos de Israel. Después tenemos el tercero, ¿sí? El anticristo, que tiene que ver con Sennacherib, ¿sí? El asirio, también un anticristo. También el cuarto, el rey de Tiro, ¿sí? Que fue llamado Lucero. Y el quinto, uno que estábamos hablando desde el principio, sí, Antíoco Epifanes, que tenía que ver con el sistema, sí, de los griegos. Entonces, en el 6 podemos ubicar a Nerón o Domiciano, ¿sí? También están ahí como anticristo. Y el séptimo dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, ¿sí? Todo esto han pasado ya, los que hablamos, ¿sí? Hasta el quinto. Uno es, ¿sí? Tiene que ver justamente con el tiempo de que rodeaba a Juan, ¿verdad? Porque Juan tuvo la visión de Nerón o Domiciano también. Entonces dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, el último antimesías o anticristo tendrá rasgos de estos 7 anteriores, ¿sí? De todos estos anteriores, ¿sí? Entonces, en el séptimo podemos también ubicar a Adolfo Hitler, que fue terrible, ¿sí? Anticristo, que ha matado de una manera realmente terrible a los hijos de Dios, ¿sí? En los campos de concentración, en los campos de diversión, ¿sí? Donde mataban, soltaban a los leones, comían vivo a los seres humanos, a los hijos de Dios, porque eran en realidad el pueblo de Dios. Entonces, este último que ha de venir es terrible y que va a superar a todos estos. O sea, ¿en qué? No sé, porque lo que hicieron todos estos anteriores fueron terribles, ¿sí? Porque Adolfo Hitler fue terrible, ¿sí? Con todo lo que hizo. Al pueblo de Dios, Nerón también, Antíoco también. O sea, todos fueron terribles. Pero dice que el que viene será peor que todo esto. Pero hay una esperanza para el pueblo de Dios, ¿sí? Justamente que esta esperanza es que habrá un fin para esta ramera. Entonces, yo quiero animarte, porque en realidad el libro de Apocalipsis no es un libro para que tengamos miedo ni para asustarnos, no, es un libro de profecía que nos viene a alinear, ¿sí? No obstante, cada uno sabe y tomará su decisión que quiera, ¿verdad? Porque Dios nos dio también ese libre albedrío para seguirlo. Entonces quiero animarte a que confíes en el amor de Dios, ¿sí? Y que Él es un Dios de amor sobre todas las cosas, porque un padre que ama a su hijo siempre va a aconsejarlo. Le va a decir, hijo, no haga esto porque eso no te va a llevar por buen camino. No obstante, el hijo, muchas veces rebelde, toma la decisión que quiere. Así es Dios, ¿sí? Porque Dios nos habla todo el tiempo por medio de su palabra. Entonces, Él nos está diciendo, no hagan esto, salgan de ahí, caminen por este camino, hagan esto que a mí me agrada, sírvanme de esta manera, porque esta es la manera. Y así estamos muchos siguiéndole y tratando, ¿sí? Procurando, como dice la palabra, de hacer su voluntad. No obstante, hay muchos que no quieren hacer su voluntad porque no están dispuestos a someter todo su vida
a lo que es Dios. Entonces, quiero animarte en esto, que Él es un Dios de amor y que Él nos está esperando a todos, ¿sí? Con los brazos abiertos, para aquel que quiere, ¿sí? Venir a Él y entender que sobre todas las cosas Él nos ama y que Él es amor. Así que hasta aquí hemos meditado hoy. Vamos a seguir en el próximo programa, si el Padre así nos permite. Entonces por aquí te dejo, espero que tengas una excelente tarde y nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.